Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Han pasado ya 5 minutos de la hora 22, el martes a la noche ya promedia en todo el país. A esta hora te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches a ustedes también. Bienvenidos a Sentando Postura. La propuesta es otra vez hablar de los temas que marcaron la agenda del día. Sí, y los presentamos de esta manera. La mayoría tiene deudas, más de la mitad de los argentinos está endeudado. Tarjeta de crédito es la principal modalidad de endeudamiento. ¿Cuánto creció en los últimos años el endeudamiento? Bueno, de todo eso vamos a estar charlando en esta edición de Sentando Postura. Poder y política en el fútbol argentino. Hay elecciones en Boca, pero eso es solo el emergente de una situación que ha ido de la mano, a veces ha ido disociada, pero que siempre ha terminado influyendo el fútbol y la política en nuestro país. ¿Y vos de qué cuadro sos? ¿De qué partido sos? Mucho tenemos para compartir. Si te parece, presentamos rápidamente a nuestros invitados en la noche de hoy. Por ejemplo, el señor Agustín Hurtado, periodista que nos acompaña. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Buenas noches, Pablo, Marina. Gracias nuevamente por la invitación a conversar un rato de los temas más importantes del día. Y a propósito de amigos de la casa, está Andrés Fernández, alguien que prestigia nuestra mesa. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy agradecido y es un placer estar acompañándonos. Bueno, linda la charla. Me negaste con aquello de la discusión de Boca, pero hoy la trajimos, así que vamos a hablar de eso en esta noche. Pero sumamos gente para hablar de la economía de nuestro país. Claro que sí, federalizamos nuestra mesa y viajamos a Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Ernesto Matos, quien es doctor en Ciencias Económicas y ya está en contacto con nosotros. Ernesto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo? Bueno, lo convocamos a Ernesto para hablar de uno de los temas de la noche, de la mesa, y tiene que ver con el endeudamiento. No la deuda externa, sino la deuda privada. Más de la mitad de los argentinos está endeudado. Bueno, la tarjeta de crédito, uno de los principales actores de este fenómeno. Sí, más del 50% lo que dice el Banco Central, y en el caso, si uno quiere una perspectiva de género, el 48% de las mujeres están endeudadas también en el sistema. Lo más preocupante también es que mucho de este informe del Banco Central marca la profunda concentración que hay en la región pampeana de las sucursales y de los bancos. El 75% de los bancos están en la región pampeana, mientras que el resto de las regiones se reparten el 25% restante. Esto está marcando también parte de este informe del problema que tiene hoy la Argentina para pensar su desarrollo, y si sumamos a esto el nivel de morosidad, como para que lleve un poco de tranquilidad a la gente, solamente el 5% del sistema financiero entró en morosidad. Esto quiere decir que cada 100 pesos, 5 pesos entran en morosidad. Esto en el 2001 era de 40 pesos. Así que por ahora está lejos, pero es un nivel que viene creciendo. Bueno, y con un costo financiero alto, si estamos hablando de estas herramientas de financiamiento, ¿no? Sí, las tasas hoy están por arriba del 68%. Esto es lo que se conoce como la doctrina Martínez de Hoz. Cuando asume el ministro de Economía en la dictadura cívico-militar, pone la tasa de interés por arriba de la inflación, buscando generar incertidumbre. Eso es lo que dice en su libro Martínez de Hoz. Este gobierno asumió y lo primero que hizo fue subir la tasa de interés por encima del nivel de inflación y generar incertidumbre, porque muchos empresarios no sabían si ponerse a fabricar o despedir gente o poner la plata en la parte financiera, y todo esto generó muchas complicaciones a la hora de pensar en cómo iba a ser la producción en la Argentina. ¿Crees, Ernesto, que es una de las cuestiones a las que va a tener que atender el próximo gobierno, más allá de la deuda externa, el nivel de endeudamiento particular de los argentinos? ¿Es cuestión de agenda política? Sí, principalmente los que tienen que ver con el crédito UVA y las familias, en tanto préstamos personales e hipotecarios. El nivel de endeudamiento que hay ahí de todo el sistema es del 5% y viene creciendo. Entonces, el gobierno tiene que dar una solución a esa situación, y me parece que va a ser unas prioridades junto con el tema social, que es la pobreza, los jubilados
y obviamente la desigualdad que vive en la Argentina. ¿Y cómo compromete a la economía este nivel de endeudamiento o que crezca el endeudamiento de los argentinos? ¿Qué impacto puede tener en la economía doméstica o en la economía nacional? Bueno, lo primero es el tema de la ruptura de la cadena de pagos. En el informe también dice que el 60% de las pymes reciben al menos un financiamiento, o sea, están endeudadas. Y esto es preocupante para la economía porque el miedo que tienen todos es que se rompa esa cadena de pagos. Por ahora, como les decía, está lejos del nivel del 2001, pero no quiere decir que se pueda acelerar si no se toman las medidas correctas. Ernesto, te tengo que hacer la pregunta de manera obligatoria porque introdujiste vos el tema. ¿Por qué pensás que tiene que ver también esta perspectiva de género de que las mujeres están más endeudadas? No, lo dice el informe. Claro, pero ¿cómo interpretás vos ese dato? No, obviamente, el crecimiento de las tarjetas de crédito que se hicieron desde el 2001 con esa modernización forzosa, obviamente hizo, y como todos sabemos, todas las mañanas recibimos un llamadito donde te ofrecen 3 o 4 tarjetas, y bueno, uno empieza a repartir las tarjetas a la familia, así que me parece que bien tiene que ver con eso, con ese crecimiento en el cual las familias, por eso están endeudadas, ambos, digamos, ¿no? Las parejas están endeudadas y obviamente llega a este nivel. Bien. Bueno, Ernesto, agradecerte por el contacto. Está a punto de hacer una entrevista. Ernesto también tiene su programa. A María Galindo nos comentaba recién, así que lo liberamos, pero como siempre valiosísimo el aporte. Ha sido muy amable, Ernesto. Un abrazo, un saludo a todos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, respecto de lo que decías recién, Pablo, mucha gente desconoce, pero observando la encuesta permanente de hogares, vemos que en nuestro país hay más jefas de hogares que jefes de hogares. Muchas mamás solteras, mamás que se hicieron cargo de su casa, abundan y somos la mayoría respecto de los varones. Si se trata de financiar las cuestiones domésticas, bueno, quizá eso también explique por qué las mujeres nos endeudamos más. Digo, si usamos más la tarjeta para el súper y para financiar lo cotidiano, yo lo puedo relacionar también con que tiene que ver justamente con eso, que las mujeres somos en la mayoría al frente de los hogares. ¿Habrá otras razones? ¿Qué les parece a ustedes? El informe, yo después lo puse a ver algunos detalles y no hay como algunos elementos como para que expliquen esta situación. Claro, ahí está la información, están los datos, básicamente descriptivos, pero claro, no hay como para profundizar acerca de cuál es la mirada que tiene el Banco Central como institución y el gobierno por ser que está retirando, digamos, para que nos dé las razones por cuál se da esto, sobre todo porque se nota y hay un aumento de ciertos valores durante estos últimos 4 años. ¿Será porque el hombre es más tradicional a la hora de comprar, de estar con el papel en la mano, el billete? Sí, puede ser. Yo creo que también tiene mucho que ver esto que decía Marina. Me parece que lo preocupante además es que uno se está endeudando para comer. Sí, bueno, yo creo ese es otro tema que realmente... Ese, digamos, de lo que decía recién María, o sea, antes la tarjeta de crédito quizás estaba más destinada a otros tipos de consumo, digamos, electrodomésticos. Turismo. Acá estamos hablando de que, sí, digamos, con los datos estos estamos hablando de que uno se está endeudando para poder comer. Pero sí, yo creo que también está eso, o sea, la cuestión de quizás el hombre tener por ahí un poco más de efectivo encima a veces, en el caso personal mío, porque soy el que más va al banco, pero claro, también me parece que el dato preocupante es ese otro, ¿no? De tener que estar endeudándonos para poder comer, digamos, ahí también hay una luz de alerta, sobre todo pensando en el gobierno que se viene, no en el que se está yendo, que ya efectivamente no va a poder cambiar nada de lo que hizo hasta acá en los pocos días que tiene. Una cuestión novedosa también tiene que ver con el endeudamiento para hacer frente a las tarifas de servicios públicos y el endeudamiento de los jubilados, ¿no? Que tienen la oferta del propio ANSES, que después le compromete los saberes porque se los cobra sí o sí. Pero es toda una cuestión también eso, los jubilados tomando créditos y después, bueno, con sus ingresos comprometidos. De hecho, hay 2 picos, uno se ve, digamos, en el informe, los mayor nivel de endeudamiento se dan en la mitad de la edad laboral, desde los 35 a los 44 años, y en la otra franja es de los 66 en adelante, digamos, los jubilados o las personas que recién se jubilan es como que han sentido un impacto muy fuerte de la inflación, del aumento de ciertos costos, por ejemplo, de los medicamentos o temas de salud, que posiblemente se vean reflejados en este
altos niveles de endeudamiento. Y uno supone que esta situación te pone en una especie de espiral que no sabes dónde va a terminar, porque si no te está alcanzando el dinero para comprar eso ahora, salvo que haya algún cambio, algún golpe de timón, que deben estar esperando eso, no te va a alcanzar después cuando lo tengas que pagar, además indexado por los intereses que te están cobrando. Sí, esto sabemos muy bien que es una especie de efecto de bola de nieve, o sea, no es que no lo pagás hoy porque mañana vas a tener para pagarlo, sino que mañana quizás no tengas para pagarlo, el interés va a empezar a crecer, va a subir y es una especie, como decíamos, de bola de nieve que en algún momento se hace directamente ingobernable, digamos, dentro del núcleo familiar, digamos, los altos niveles de deuda, y ya ahí hay que empezar a recurrir a otras cosas para tratar de solventar esa deuda. O sea, los números, obviamente, por lo que nos decía el entrevistado, todavía están lejos de ser los de 2001, pero bueno, se ha ido incrementando esta cuestión de la deuda y es un proceso que nunca termina bien, digamos, cuando va creciendo. Hoy se conoció el dato que tiene que ver con la investigación de consumidores respecto de la canasta de Navidad, que aumentó un 60%, más que la inflación aumentó. Ahí se ve de nuevo el carácter especulativo de algunos generadores de costos, porque evidentemente están haciendo esto que se llama el colchoncito para tratar de zafar. Pero digo, ¿será la única salida a la mentalidad que tienen nuestros empresarios de lograr eso? Porque debe haber otras, digo, estimular el consumo, una baja de precios. Es difícil así también, ¿no? Y me parece que no solamente con un componente especulativo, también tiene que ver con una cuestión de estacionalidad, porque si nosotros pensamos en ciertas costumbres que están muy arraigadas a los argentinos, por ejemplo, consumos muy particulares en época de Pascuas, con referido al pescado. Sí, es la ley de oferta y demanda. Es como que en ciertos momentos del año hay como una suba importante en algunos productos. La salida, la verdad que no... Es como sería que muy arriesgado. Digamos, es aprovecharse de una... Bueno, digamos, el capitalismo nos enseña, entre comillas, que a mayor demanda de un producto, más va a subir el precio. Bueno, acá lo que hay es un abuso de ese principio del capitalismo, digamos. Pero eso es relativo, porque vos fíjate que el consumo no crece. No, pero... qué sé yo, bueno, muchos comercios viven de las celebraciones Día de la Madre. La caída en la venta del Día de la Madre fue notorio. Digo, está deprimidísimo el consumo, sí. No hay un mango, como decía el viejo tango. Y en ese sentido, digo, seguir generando aumentos por encima de la inflación es difícil. Sí, yo creo que juegan con la lógica de que inevitablemente, en el caso de la Navidad, inevitablemente alguien va a comprar los regalos. O en el caso yo creo que la crisis es tan grande que, bueno, evidentemente les está saliendo mal. Pero en el caso de la Semana Santa también, ahora ha cambiado un poco, pero en general en Semana Santa se consume pescado y la gente va a ir a comprar el pescado, entonces lo suben a niveles muy fuertes. Lo otro que hacen es subirlo de manera muy alta los primeros días, y cuando ven que la gente no compra empiezan a bajarlo y aparecen las ofertas, que en realidad las ofertas no vuelven los precios atrás, sino que bajan un poco de ese tope que adquirieron en los primeros días. Hay mucho de esta especulación y de esta avivada, entre comillas, de los comerciantes argentinos que ya estamos bastante acostumbrados. No hay cuestiones que son estacionales, estamos hablando del pescado en Pascuas o algún consumo específico de Navidad. Pero, perdón, discúlpame, porque me parece que hay que hacer un paréntesis. Estacional, el consumo, no la producción. No el consumo, porque claro. La verdad que estacional lo tiene. No es como la fruta y la verdura que la tenés un mes y el otro mes no lo tenés. No, es el consumo, es el consumo. Lo cual no tendría que generar un aumento. Pero además, Pablo, es un fenómeno que se da todo el tiempo, más allá de estos eventos marcados en el calendario. Da la impresión de que siempre los comerciantes están remarcando los precios por encima de la inflación. Pero también hay que entender que no se sabe bien cuál es el patrón. Se han perdido los precios de referencia. Si hay que mirar el precio mayorista, si hay que mirar el dólar blue. Hay que mirar el dólar blue. ¿Cómo hace alguien que tiene un comercio? ¿Cuál es la referencia que tiene? ¿Lo que dice el INDEC? ¿Cuánto cuesta el dólar blue? ¿O lo que dice el INDEC sobre los precios mayoristas? El que tiene el almacén va a la lista del viajante. La que te deja el viajante y no hay cambio sobre eso. Pero... encima, Pablo, lo que vos decías, incluso cuando estamos hablando de cuestiones de estación, también se avivan, digamos, y los precios suben de más. Olvídate. Es una cuestión de una mentalidad constante que tiene
el empresariado argentino que no se ha modificado incluso en tiempos de bonanza como fueron 2003 y 2007. Como este país siempre está en crisis y tiene algunos momentos de estabilidad, pero incluso esos momentos de estabilidad, las avivadas siguen existiendo. Es una cuestión que no se ha podido modificar y que históricamente viene siendo así. Hay que ponerse en abogado del diablo, porque digo, muchos estarán pensando esta hora, que ha sido una gran solución, intervengamos, hagamos una lista, una canasta solidaria, financiada, con arreglo, con acuerdo, que intervenga el Estado en el mercado. Algunos dicen que está mal. Bueno, pero a veces las herramientas que te quedan no son tantas. Si estás viendo que, digamos, la conciencia del empresariado, en realidad, no sé si todos, no sé si serán todos, pero es complicada. Es complicada. Si partimos de la base de que el ser humano es un sujeto individual, digamos, y lamentablemente individualista, la lógica es que el Estado sea el que intervenga para que esos individualismos no entren en conflicto. Es decir, está bien, uno entiende que la gente quiera ganar plata, pero la lógica es que se reparta un poco y que en todo caso ganes un poco menos y la gente pueda acceder al producto. Es ahí donde el Estado tiene que entrar a arbitrar, digamos, se trata de eso. Digamos, uno no está pidiendo una intervención, simplemente el rol del Estado como árbitro en todas estas cuestiones. Sí, porque nos quedaríamos un poquito más tranquilos si supiéramos que los productores de manzana van a ganar un 60% más porque la sidra aumentó un 60% más. Y va de suyo que no es así, ¿no? Claro, es que el tema de control de precios de los bienes de consumo es una cuestión muy de corto plazo. En todo caso, habría que pensar en la profundidad de un modelo productivo más sustentable y que genere ganancias a los productores y a la cadena de precios, que no se vaya deformando, porque en definitiva los intermediarios son los que se quedan con la gran tajada. Bueno, se viene un tema ahora con la carne también, que va a tener un aumento importante en los próximos meses. Ya empezaron a avisar y pasa lo mismo. El productor no recibe lo mismo que uno ve cuando va a pagar la carne a las góndolas. Hay un montón de plata que en el medio se pierde, que no la recibe el productor, que la paga el consumidor y que queda en el medio de esa cadena de pagos que es una especie de cortina de hierro que nunca sabemos dónde están, digamos, cada uno de los pasos. Sí, hay una cuestión particular también en este cierre de año, que es, salvo que seas un optimista y tengas mucha expectativa en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, pero por ejemplo, si vos vendés juguetería, si vos vendés algunas cosas que no son de primera necesidad, sabés que si pasa Navidad y no marcaste una diferencia, te quedan 3 meses de una parálisis total y absoluta. Sumemos juguetería a Reyes, bueno, toda la fiesta de fin de año. Y eso genera una inquietud absoluta en el pequeño comerciante que tiene que pagar el alquiler, en el que tiene que pagarle los sueldos a los trabajadores. Digamos, es un aditamento. Habrá que ver si ese aire fresco que dicen que se va a empezar a sentir cuando suma el nuevo gobierno sea así más temprano que tarde. Sí, bueno, uno espera, tratando de ser realista, no cree que ese aire fresco se sienta muy pronto, ¿no? En diciembre, bueno, es el segundo tramo de diciembre el que le va a quedar a la próxima gestión, pero en enero y en febrero la economía se plancha. Claro, pero si hay un estímulo al consumo, pensemos en los jubilados, que parece que van a ser los primeros beneficiados, es dinero que inmediatamente de manera automática se vuelve al mercado. Digo, nadie va a ahorrar. El trabajador que tenga los sueldos más baratos no ahorra, lo va a comprar el alimento, si financiaba la leche, o subirá un escalón en la calidad de la leche que compra, o no comprará tanto fideo y mejorará un poquito la alimentación de la familia. Digo, eso va de una al consumo y eso mejorará un poquito la temperatura, la térmica. No lo sabemos, habrá que verlo. También recordar, Pablo, que hay mucha gente endeudada por los servicios que tienen que ver con la energía. El gobierno ha postergado el aumento del gas. Sí, para febrero. Estaba previsto para enero, lo pasaron para febrero. Ese 20% que quedó colgado en el invierno pasado. Quería decir una cuestión que también me parece que es importante y que está relacionada con el endeudamiento y la política económica, las tasas de interés. ¿No? Es una cuestión que necesariamente se va a tener que revisar, porque los bancos fueron uno de los principales ganadores de esta gestión, pero además por el nivel de endeudamiento de los particulares, cómo se va a hacer frente a los compromisos que ya se han contraído y cómo se va a salir a hacer frente, cómo vamos a honrar esas deudas con semejantes tasas de interés. Digo, un sector que ha sido muy beneficiado,
que no ha derramado necesariamente en la economía, porque algunos bancos se están desprendiendo de trabajadores, porque no hay mucha actividad en los bancos, porque los particulares no están haciendo movimientos y que, bueno, están cobrando tarifas siderales. Seguramente va a ser una de las cuestiones que van a ser modificadas. No sé cómo lo ven ustedes. Y estamos saliendo de un periodo donde la valorización financiera tuvo un rol preponderante. Este gobierno definió, mediante sus políticas, beneficiar a ciertos sectores. Como bien mencionas, las tasas que están cobrando los bancos, pero no solamente los bancos, todo el sector financiero se ha enriquecido a costa y particularmente de los trabajadores. Porque la especulación financiera de los capitales que vinieron y se fueron no fue inversión directa. Fue inversión en mercados de capitales. Y por otro lado, las ganancias siderales de los bancos ha sido por mediar en esos negocios y aparte por financiar el corto y mediano plazo al sector trabajador. Sí, la industria paralizada, perdón, tampoco pudo reinventarse porque con semejantes tasas no podía endeudarse, tampoco ha tenido un impacto en la actividad económica directamente. Y particularmente la pequeña y mediana industria. Quizás los sectores más concentrados de la economía sí accedieron a financiación y es lo que le permitió en un ciclo de contracción económica hasta capitalizarse, pero no le pasó lo mismo a la pequeña y mediana industria, que lo está sufriendo realmente muy... Pero además le convenía jugar a la bicicleta financiera que otra cosa. Por supuesto. Corregime si no es así, pero la primera declaración pública de Alberto Fernández en campaña era que justamente iba a pinchar esta bicicleta financiera y lo de las LELIQ, que le trajo muchas repercusiones. Evidentemente va a ser lo primero que van a hacer. Los economistas lo dijeron, economistas consultados que no eran afines al gobierno de Mauricio Macri. Recuerdo el caso puntual de Martín Redrado, que dijo que la única actividad más rentable que la bicicleta financiera era el narcotráfico, el tráfico de drogas. Bueno, de todas maneras, hoy se dio a conocer la caída de la economía nuevamente y lo que más cayó fue la actividad financiera. Eso tiene que ver con el cepo, que han aplicado, que de alguna manera le puso freno a esto. Evidentemente esto tenía que ver, como lo decías vos, con llevársela toda en dólares. Gran problema de este país. La fuga de capitales y bueno, y ahora se abre otro signo de interrogante también ante la devaluación de Brasil. Hay también una señal que puede complicar las medidas de los primeros meses del gobierno que le toca entrar ahora con Alberto. Bueno, y a la cuestión turística también le va a sumar un aditamento especial, Sí, ¿no? porque al devaluar Brasil vuelve a ser un destino interesante, si se quiere, para el turismo argentino, algo que quizás con el cepo, la retracción, el aumento del dólar acá y demás, quizás Brasil era muy costoso y por ahí el turismo volvía a tomar un poco más de calor acá en Argentina, pero al devaluar Brasil, otra vez empiezan las alarmas de que haya mucha gente que se vaya otra vez hacia Brasil, que vuelve a ser un destino un poco más barato que como están los precios aquí en la Argentina. Sí, y la alarma no solamente tiene que ver con que trabajen menos sector hotelero y turístico aquí en la Argentina, sino porque se llevan los dólares. Sí. Una sangría que es terrible, ¿no? Sí. Ese dólar turista que es tremendo y que se financia desde el Banco Central. Evidentemente, evidentemente. Estamos promediando el programa. Usted está muy endeudada. Sí, estoy endeudada. ¿Sí? Sí, estoy endeudada. Con la tarjeta también. Yo sigo pensando, ¿por qué las mujeres más que el hombre? Porque son más modernas, me parece a mí. Métodos electrónicos de comprar. No, yo creo que las mujeres... Es un dato de consumo importante. No, yo creo que... Yo sostengo lo que dije al principio. Creo que las mujeres somos mayoría en jefatura de hogares y por eso estamos más endeudadas, porque la tarjeta de crédito ahora se usa para el gasto corriente, para el consumo, para lo cotidiano, para lo doméstico, y como las mujeres somos mayoría en liderazgo de hogares, creo que por eso lideramos el uso de tarjetas de crédito. Siempre fuimos más consumidoras, más consumistas, pero en esta coyuntura específica me parece que no tiene que ver con eso. No tiene que ver con las ganas de ir a comprar por comprar, sino que tiene que ver con que son más las mujeres que hacen frente a un hogar que los hombres. Sí. Si se atiende a lo que se está financiando con la tarjeta de crédito, hoy por hoy se está financiando el supermercado, se están financiando incluso las tarifas, se están financiando, que es un error garrafal.
financiar la tarifa con la tarjeta de crédito. Y cuestiones como el pago de las escuelas privadas, cuestiones que antes no se pagaban con tarjeta de crédito y que hacen a la economía doméstica. Yo creo que esa es la explicación. Si en otro momento las mujeres fuimos las que más utilizamos la tarjeta de crédito, quizá tenía que ver con nuestra conducta respecto del consumo. Hoy por hoy creo que porque, bueno, somos más las mujeres que estamos al frente de hogares. Bien. Me parece que la frase del día, hoy me ayudarán ustedes, lo comentamos a usted que se viene la final de Copa Argentina, que va a jugar River con Central Córdoba de Santiago del Estero, y como consecuencia del partido que jugó River, van a postergar esa final. Agustín, vos que sos el especialista en todo esto, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, bueno. Sí, vamos bien. Entonces se va a jugar el partido en época en la que los jugadores de Central Córdoba de Santiago del Estero iban a estar de vacaciones. El técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero dijo, bueno, nos afecta, porque nuestros jugadores, mucho más humildes que los de River, dice, ya estaban de vacaciones. Y nuestros jugadores se van de vacaciones con la hora 12, dice. El Zapito Coloni, que es uno de los grandes personajes del ascenso argentino, claro, que ahora llega a la primera división. Para marcar la diferencia con los jugadores de River, el supermillonario, dice, claro, nuestros jugadores se van de vacaciones con la hora 12. Dice, ¿cómo hacen para cambiarlo ahora a esas vacaciones? Un genio, un maestro. Ese es uno de los grandes personajes que tenemos, sí, que nosotros lo conocemos porque es del fútbol nuestro, del fútbol del interior, claro, y tiene esas frases, esas salidas así muy, pero muy divertidas. Mis jugadores se van con la hora 12. Bueno, vamos a hablar de fútbol después. Sí, en minutitos. Usted nos ha obligado a hablar de fútbol hoy. Sí, sí. Tengo ganas de escucharlos.